Buenos días, soy Vanessa Vallejo y ustedes escuchan el podcast del Pan Am Post. A nuestros lectores, bienvenidos como siempre. La preocupación por la llegada de militares rusos a Venezuela este fin de semana es evidente en redes sociales. Muchos venezolanos muy desanimados demuestran su tristeza en Facebook, en Twitter, porque mientras que no parece haber avances en la liberación de Venezuela, los secuestradores parece que cada vez se atreven a más. Sin embargo, estos hechos pueden verse de muchas formas y a veces ocurre que una provocación del lado enemigo termina siendo más conveniente de lo que muchos puedan creer. Vamos a analizar el comportamiento en materia de política exterior de Rusia y lo que quiere decir que Rusia mande estos militares a Venezuela. Nuestro invitado de hoy es César Sabas, él es licenciado en Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, máster en Relaciones Internacionales y Políticas de Seguridad de la Universidad de Toulouse en Francia y doctorando en Ciencias Políticas de la misma universidad. César, buenos días y de nuevo muchas gracias por estar con nosotros explicándonos todos estos temas de política internacional, pues específicamente relacionados con Venezuela. César, empiezo pidiéndote que nos des un resumen de lo que pasó este fin de semana, porque la noticia es, llegan militares rusos a Venezuela. Pero seguro tú que te dedicas a analizar asuntos de política exterior y que estudias temas como la política exterior de Rusia, pues has visto detalles y asuntos importantes de lo que ha pasado este fin de semana. También, por supuesto, para contextualizar a los oyentes que no estén muy al tanto de lo ocurrido. Entonces, pues, ¿cuáles son esos hechos importantes para analizar de todo lo que ocurrió este fin de semana? Mira, básicamente después de la captura de Marrero, la mano derecha de Guaidó, pues vemos una radicalización del gobierno, como es ya de costumbre durante estos 20 años. Ellos fluctúan. Al principio se muestran cautos, deja que la población se anime. Luego cuando empieza a haber un desgaste, ellos empiezan a la ofensiva, ellos van a la ofensiva. Sí, llegaron estos dos aviones rusos, fue sorpresivo para todos, la verdad es que nadie se lo esperaba, no estaba anunciado, no estaba previsto. Llegó un avión con entre 99 y 100 pasajeros militares, fue un avión de pasajeros, junto con un Antonov, que es un avión de carga grande de 4 motores, y se dice que traían los materiales de los militares. Entonces, por supuesto, esto despierta toda una serie de alarmas y de comentarios, de rumores, muchas veces fake news ahí incluidos, de qué podrían estar haciendo estos militares. Y por supuesto que como uno no tiene información veraz, y el tema de las relaciones entre Venezuela y entre el régimen y Rusia se maneja de forma muy hermética, pues se presta para todo esto. La embajada rusa no emitió comunicado, no emitió información hasta hace relativamente poco. Y según lo que ellos dicen, estos militares vinieron por contratos ya firmados anteriormente. Se sospecha que es principalmente para mantenimiento del sistema de defensa antiaéreo S-300. Sin embargo, en vista de lo poco cauta que ha sido la política rusa con relación a Venezuela, muy diferente de la China, esto nos obliga a desconfiar de cualquier información oficial por parte de los rusos. Se ha comentado que ellos quieren construir una base militar, yo lo dudo. Eh, y se dice que ha sido, digamos, para provocar a Estados Unidos. Pero hasta ahora la información que tenemos es que pues llegaron 100 militares con material y lo que sí se sabe es que se desplegó el sistema de defensa antiaéreo S-300, que es el que tiene Venezuela, uno de los que compró Hugo Chávez, alrededor de Caracas, lo cual quiere decir que el gobierno está concentrando sus fuerzas alrededor de Caracas, porque había la hipótesis de que en dado caso de un conflicto el gobierno decidiera replegarse en la zona de Guayana, al sur del país. Yo lo veía un poco difícil porque en Caracas
es donde tienen mayor población, es la ciudad más importante, y es donde ellos pueden poner a la población de rehén en dado caso de un conflicto. En Guayana, si bien es una zona mucho más extensa, hay menos población, es más fácil bombardearlo. Habría muchas menos bajas civiles. Entonces hasta ahora esta es la información que tenemos. Evidentemente un solo avión Antonov no sirve para construir una base militar rusa y para enfrentarse a Estados Unidos no hace falta una base, hacen falta cientos de bases. Así que digamos, ¿cuál fue el objetivo de la misión? Hasta ahora, según lo que dicen los rusos, fue para cumplir con contratos de defensa previamente firmados. Sin embargo, esto, como yo vengo diciendo, en vista de lo poco respetuosa que ha sido la política exterior rusa con relación al caso de Venezuela, nos obliga a desconfiar de todo lo que salga de la información oficial de Rusia y tener, por supuesto, todas las opciones sobre la mesa en este caso. Creo que es importante también señalar dos aspectos. Uno, que esta visita, esta llegada de los rusos, viene justo después de que Elliot Abrams tuvo una reunión con Sergei Lavrov, el canciller ruso, y discutieron el tema de Venezuela. Y por supuesto Estados Unidos mostró su posición en contra del régimen de Venezuela y su disposición de que el régimen caiga. Y los rusos mostraron su apoyo al régimen de Venezuela. O sea, no hubo acuerdo político. Entonces, ahora llegan estos militares rusos y por supuesto que se puede ver como una afrenta diplomática hacia los Estados Unidos. Y el otro detalle es que los aviones cuando salen de Caracas, ellos pasan por la base de Latakia en Siria, donde los rusos tienen una base aérea, la base de Jmeimin, y de ahí siguieron hasta Moscú. Entonces, porque hay una tesis que circula de que los aviones pudieron haber estado buscando oro en vista de los acuerdos no cumplidos por el gobierno de Venezuela y pues fueron a buscar en parte oro para pagar las deudas que tiene Venezuela. Sin embargo, si ese hubiese sido el hecho, yo creo que ellos hubiesen ido directamente hasta Moscú, no hubiesen pasado por Siria, porque el oro tampoco es algo que, no, o sea, no es un material que uno lo tiene transportando por el mundo para hacer turismo. Entonces, me parece que sí fue una misión más que todo militar. Repito, no creo que haya sido para construir una base. No creo que los rusos sean tan imprudentes para construirla en una base militar en el Caribe desafiando a Estados Unidos. Pero evidentemente que esto tiene un mensaje diplomático fuerte. César, hablemos ya a fondo de lo que significa esto de la llegada de militares rusos y todo lo demás. Lo que estamos viendo quiere decir ya que Rusia declara la guerra a Estados Unidos y le dice, vamos a enfrentarnos en territorio venezolano, o estamos hablando de una situación distinta y más bien de una provocación que no va a pasar de ahí. Mira, los rusos históricamente son muy calientes en la retórica, pero en análisis militares son muy fríos, hacen cálculos muy fríos. Y te pongo un ejemplo. En 2015, cuando los rusos intervinieron en Siria, y esa intervención no fue a lo loco, fue muy planificada junto con los iraníes, cuando los rusos intervienen en Siria en el 2015, un avión Sukhoi viola el espacio aéreo turco y los turcos derribaron el avión, lo volaron en pedazos. Y se comentó que iba a haber una guerra, los rusos iban a responder. Hubo una retórica muy fuerte por parte de los rusos, pero al final no hicieron militarmente nada en contra de los turcos. El año pasado, los israelíes bombardearon Siria, a las tropas sirias, y a las tropas de Siria y del Hezbollah en Siria. Por supuesto, los sirios atacaron con batería antiaérea y un avión militar israelí aprovechó que había un avión militar ruso de transporte de tropas, que son más lentos,
y se ocultó atrás de ese avión para que la batería antiaérea siria derribara el avión ruso y no el israelí. Y por supuesto que esto es un acto grave. Y los rusos otra vez volvieron con su retórica, pero al final no hicieron nada militarmente en contra de Israel. ¿Por qué? Porque los aviones rusos salen de Rusia, les toma 3 horas llegar a Siria. Un avión israelí despega a toda velocidad, un avión turco despega a toda velocidad y en 5 o 10 minutos está bombardeando a los rusos en Siria. Sin contar que los rusos tienen que pasar por Turquía para llegar hasta Siria. Entonces los rusos son muy calientes en la retórica, pero cuando tienen que hacer un análisis estratégico militar lo hacen de forma muy fría. Si a los rusos les toma 3 horas llegar a Siria, llegar a Venezuela son por lo menos 10 horas. Si los rusos quieren enviar la armada rusa para Venezuela y atacar a los norteamericanos, esa armada tiene que atravesar medio Mar Negro, atravesar los estrechos turcos del Bósforo y Dardanelos, luego toda la totalidad del mar Mediterráneo, atravesar la totalidad del océano Atlántico, llegar a las Islas Antillas y de ahí medio Caribe hasta que llega a Venezuela. En pocas palabras, para los rusos irse a una guerra con los Estados Unidos en Venezuela es un acto suicida. Si los rusos quieren una guerra contra Estados Unidos, ellos la van a hacer muy cerca de su frontera. En Lituania, en Estonia, en Ucrania, en Georgia, donde sea lejos para Estados Unidos, pero muy cerca para Rusia. Así que yo estoy seguro, estoy un 99% seguro, y siempre tengo que dejar un 1% de inseguridad porque la locura existe en el mundo, pero digamos, viendo lo inteligente políticamente que ha sido Putin, esto hay que reconocerlo, y lo frío que son los rusos para hacer cálculos estratégicos, puedo asegurar de que los rusos no quieren una guerra con Estados Unidos en Venezuela. Los rusos hoy en día lo que menos quieren es una segunda crisis de los misiles como Cuba. Recordemos que en la crisis de los misiles, pues el mundo estuvo al borde de un apocalipsis nuclear y al final Nikita Khrushchev cedió y retiró los misiles de Cuba. Y en ese momento la correlación de fuerzas entre Rusia y los Estados Unidos era pareja. Hoy en día no podemos decir que es especialmente pareja. Ahora, hay un problema. Sí considero que a pesar de que los rusos no quieren irse a una guerra con Estados Unidos y a pesar de que la motivación no es irse a una segunda crisis de los misiles, ellos están teniendo una política exterior en este momento imprudente con el caso de Venezuela. Y eso puede desencadenar errores de cálculos y accidentes. Por ejemplo, los rusos no tenían planificado de que los turcos le volaran su avión en el 2015. Tampoco tenían planificado de que los israelíes hicieran, digamos, esa maniobra para que los mismos sirios volaran un avión ruso. Así que puede haber también un accidente y un error de cálculo con los Estados Unidos. Yo considero que Putin lo que está más que provocando está poniendo a prueba a Estados Unidos porque está mandando tropas que tampoco son tropas permanentes y como ellos mismos lo dicen van de mantenimiento, pero tropas que ya han venido anteriormente a Venezuela, estos vuelos de bombarderos y de los Antonov, de los militares rusos, tienen tiempo, pero el problema es la situación en la que estamos, o sea, estamos en una coyuntura crítica. Si estos vuelos se hubiesen hecho en el 2010 o en el 2012 no hubiese desencadenado tales alarmas, pero en estos momentos sí desencadenan estas alarmas y Putin lo sabe. Entonces Putin está poniendo a prueba a Estados Unidos a ver hasta dónde van a llegar sus amenazas. Porque si Estados Unidos no interviene en Venezuela, donde está muy cerca de Estados Unidos y Estados Unidos tiene todas las de ganar si hay un conflicto militar. Si Estados Unidos no interviene aquí y respeta el dominio de Rusia, en el cual Rusia, como ya lo señalé, tiene un poder de fuego ínfimo en el Caribe. Estamos hablando del Caribe, no estamos hablando ni del mar Báltico ni del mar Negro.
porque el poder de fuego hay que contextualizarlo. Estados Unidos tiene mucho poder en el Medio Oriente, tiene mucho poder aquí, pero por ejemplo no tiene poder en Ruanda, no hay militares allá, o sea, el poder se contextualiza. Es el mismo caso ruso. Si Estados Unidos no interviene en Venezuela y respeta el poder ruso en Venezuela, quiere decir que Rusia tiene las manos libres para hacer lo que le plazca en territorios más cercanos, es decir, Georgia, Ucrania, Moldavia o el Báltico. Si Estados Unidos no se arriesga a una confrontación con Rusia en Venezuela, mucho menos lo va a hacer en Georgia. Y esto Putin lo está calculando. Entonces esto es una apuesta muy arriesgada, es jugar con fuego. Creo que los rusos están siendo imprudentes porque el actual presidente de Estados Unidos no es Barack Obama, es Donald Trump. Y la oposición de Trump, que son los demócratas que han hecho todo lo posible por sabotearlo, le tiene un odio también muy profundo a Putin. Entonces no es lo mismo para los demócratas sabotear a Trump favoreciendo a Maduro que sabotear a Trump favoreciendo a Putin. Entonces aquí creo que sí puede haber una unidad nacional en Estados Unidos. Creo que sí puede hacer que haya un consenso bipartidista de cómo atajar el problema venezolano. Y en este caso sería Putin el que tenga que ceder y quede mal parado. Es decir, sería una mala apuesta que hizo. Sin embargo, si esto no se da, es Putin el que salió ganando y tendrá manos libres para hacer lo que le plazca en su territorio cercano. Repito, no es la motivación de los rusos irse a una guerra con Estados Unidos, mucho menos en Venezuela, que es tan lejos, donde ellos saben que una guerra con Estados Unidos la perderían muy seguro, no tendrían ningún tipo de posibilidad por la distancia que hay y los problemas logísticos que tendrían. Lo que busca Rusia es probar a Estados Unidos, pero esto es peligroso porque pueden haber siempre errores de cálculo, pueden haber, digamos, accidentes y eso crea coyunturas que hoy en día no están planteadas como ha pasado en Siria anteriormente. César, ¿por qué crees tú que Estados Unidos se está cediendo tanto, perdiendo credibilidad? Creo que esto ya lo habíamos hablado en un podcast anterior, porque bueno, cada vez se pone una línea roja que se dice abiertamente y cada que Maduro la pasa, pues vuelven y la corren. Lo último creo que fue lo de Roberto Marrero. Estados Unidos dice, cuidado Maduro, no te metas con Guaidó ni con la gente de Guaidó, pero secuestran a uno de los asesores principales de Guaidó y nada ha pasado aún. Estados Unidos está perdiendo credibilidad porque lamentablemente en estos momentos Estados Unidos no está preparado para afrontar, digamos, de forma asertiva las coyunturas internacionales que hay. A ver, China puede tomar decisiones, su élite, y eso no se consulta con periodistas, nada. Lo mismo hacen los rusos. Vemos, por ejemplo, casos como Israel, que es una democracia, pero hoy en día ya incluso hay una ley en la cual la guerra, o sea, el estado de guerra, lo declara nada más el primer ministro junto con el ministro de la Defensa, ni siquiera el Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque cada vez hace falta tomar decisiones más asertivas y más rápido. En cambio, tenemos en Estados Unidos un sistema en el cual pues todos los periodistas pueden participar, la opinión pública tiene un peso muy fuerte. Gente que no sabe absolutamente nada de geopolítica cree que puede tomar decisiones, ni siquiera es que opinar, tomar decisiones. Y también hoy en día tenemos un Estados Unidos profundamente dividido. Anteriormente teníamos dos partidos, pero que tenían consenso en muchos temas. Hoy en día ese consenso se ha roto. Y fundamentalmente un partido intenta sabotear al otro. Y tenemos también las agencias de noticias que difunden fake news. Por ejemplo, a Elliot Abrams le preguntan, Estados Unidos está buscando una solución militar en Venezuela y él dice, no la estamos buscando, pues las opciones sobre la mesa están, pero todas las opciones, pero ahorita lo que nos gustaría, Estados Unidos desea que haya una transición pacífica. Entonces viene la CNN y dice Elliot Abrams descarta una opción militar. No, Elliot Abrams no descartó ninguna opción militar. Él dijo que no la busca. Eso no quiere decir que está descartada.
y ese tipo de cosas. Y segundo, creo que sí ha sido un grave error de Estados Unidos haber amenazado tanto cuando la opción militar no estaba planificada. Sí estaba sobre la mesa, pero no estaba planificada. ¿Por qué? Porque Estados Unidos pensó erróneamente y en base a los informes descabellados que le había dado la misma oposición venezolana, que con las sanciones y un poco de retórica iba a haber un quiebre fundamental del componente armado venezolano. Un quiebre que yo lo he venido advirtiendo desde hace mucho tiempo, que es imposible que se dé tan fuerte por el factor de los generales, los narcos generales y fundamentalmente los 20.000 agentes cubanos que hay en Venezuela que funcionan como una quinta columna stalinista, evitando deserciones, evitando que haya un golpe. ¿Y por qué digo quinta columna stalinista? Porque cuando la Segunda Guerra Mundial Stalin mandaba a su ejército y detrás del ejército había unos comisarios armados que disparaban a todo aquel que intentara desertar. Por eso es que Stalin llegó a decir en público que en su ejército era mucho más seguro avanzar que retroceder, porque el que retrocediera le disparaban. Pues en mi opinión estos 20.000 soldados cubanos o estos 20.000 agentes cubanos están haciendo exactamente lo mismo y Estados Unidos no los tomó en cuenta en su análisis. Entonces, las amenazas de Bolton terminan teniendo menor peso que la amenaza real de los cubanos dentro de Venezuela. Para mí lo único que sí puede desencadenar un verdadero quiebre, un verdadero colapso del componente armado, es que los soldados militares venezolanos, los militares venezolanos, tengan que decidir entre enfrentarse al imperio norteamericano o enfrentarse a los mercenarios cubanos que están en Venezuela. Que en mi opinión es mucho más peligroso enfrentarse al ejército americano que a los cubanos, por supuesto. Entonces, ahí sí, cuando los obligues, ahí sí podríamos ver un quiebre real. Y es por eso que Estados Unidos está perdiendo credibilidad con el tema de Venezuela porque sacó malos cálculos estratégicos. Resultó que hubo una retórica muy fuerte el 23 de febrero y cuando el régimen utilizó la fuerza para impedir la entrada de la ayuda humanitaria, resultó que no había un plan real de utilizar la fuerza en contra del régimen. Entonces esto por supuesto que los enemigos de Estados Unidos lo toman en cuenta. Y fundamentalmente Putin que está diciendo, bueno, si Estados Unidos no es capaz de utilizar la fuerza en contra de Maduro, muchísimo menos va a ser capaz de utilizarla en contra del ejército ruso. En relaciones internacionales hay algo que se llama la disuasión y esto es fundamental. Sobre todo las potencias tienen que tener una capacidad disuasiva frente a las otras. Estados Unidos siempre la tuvo, la perdió profundamente con Barack Obama, en quien puso muchas líneas rojas y todas fueron, digamos, pasadas sin ningún tipo de consecuencia, especialmente en Siria. Y Trump vino a intentar restablecer el poder disuasivo de Estados Unidos y lo hizo en los dos bombardeos que hizo en Siria. Sin embargo, pareciera que lo está perdiendo en el caso de Venezuela. Repito, creo que hay que darle un poco más tiempo a Donald Trump y a los halcones que están en Estados Unidos. A mí me cuesta creer que los neoconservadores, que fueron los que impulsaron el cambio de régimen en Irak, ahora quieran asumir una actitud idealista. Me parece que simple y llanamente el problema de Venezuela los ha atajado sin tener una estrategia adecuada, pero quisiera creer que lo que ha pasado le está sirviendo como pretexto a Estados Unidos para crear una estrategia mucho más fuerte y más contundente. Hay otro detalle que hay que tomar en cuenta, que lamentablemente Donald Trump es el presidente de Estados Unidos y no es el presidente de Venezuela. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque Donald Trump no puede ser el liberador de Venezuela, no puede. Hay gente en Venezuela que lo ve como el libertador de Venezuela, pero él no puede. Él fue electo por los norteamericanos, no por los venezolanos. Él puede ayudar muchísimo a los venezolanos, pero él no puede ser el líder de Venezuela. Tiene que haber un líder en Venezuela, alguien que comande el proceso y Donald Trump lo va a ayudar.
y Bolton no es el presidente de Venezuela, porque incluso hasta se ve mal. Fíjate que ya pasó incluso con Almagro. Almagro llegó un momento en que muchos en Venezuela pensaban que Almagro era el presidente y Almagro no puede ser más venezolano que Guaidó. O sea, es una cuestión de lógica natural. Entonces Estados Unidos está apoyando a gente en Venezuela que a veces uno no sabe si son de verdad aliados. Por ejemplo, Miguel Pizarro, que no pierde oportunidad para defender el socialismo, rescatar el mismo comunismo si es posible, y hablar mal en contra de la derecha, hasta ha hablado mal de Bolsonaro. Entonces ellos, pues Bolsonaro dice, bueno, pero si estos son los diputados de oposición, yo no sé quién es más enemigo, si Maduro o Pizarro. Entonces tenemos a un Juan Guaidó que prácticamente no está haciendo nada y tiene una política muy débil, pero verdaderamente débil. Entonces también es muy difícil para los halcones norteamericanos tener una posición más radical con Maduro que la misma oposición, que la misma mesa de la unidad. Entonces yo creo que ese también es el drama al que se está enfrentando Estados Unidos. Los rusos son radicales y tienen aliados radicales que los impulsan a tener una política exterior fuerte. En el caso de Venezuela tenemos a una oposición que más bien es la que ha saboteado cualquier intento de radicalización por parte de Estados Unidos. El día de ayer salió un diputado del Partido Voluntad Popular en Venezuela, llamado Gilbert Caro, que llegó a decir que él no quiere que Estados Unidos lo liberen porque él no quiere que su libertad sea gracias a Estados Unidos. Entonces cuando tú tienes ese tipo de aliados, pues a ti no te provoca hacer mucho. Y creo que Estados Unidos tiene ese gran drama en estos momentos encima, en el cual pues quienes son sus aliados o quienes deberían ser sus aliados, quienes los deberían impulsar a tener una política exterior dura y fuerte, son precisamente también los mismos que están jugando en contra de los intereses norteamericanos y fundamentalmente en contra de los mismos intereses de Donald Trump. Entonces, Trump debe tener un gran dilema encima de ver si arriesga su futuro político y su carrera política en Estados Unidos por unos aliados que le están pagando muy mal y que están haciendo pues una jugada nefasta en contra de los intereses de Estados Unidos y en contra de los intereses de la misma Venezuela. Putin esto lo ha visto cómo el discurso de Estados Unidos ha estado vacilante últimamente y está aprovechando el vacío pues que está dejando Estados Unidos y la misma China, porque si bien China reconoce oficialmente a Maduro, ha tenido una posición demasiado cauta y ha dejado como que a Maduro solo. De hecho, la posición que tuvo China ante la presencia de Ricardo Hausmann en el Banco Interamericano de Desarrollo lo demuestra, porque si bien China no le dio la visa a Ricardo Hausmann, la posición de China era ni uno ni otro, o sea, no politicemos, que no vaya ningún venezolano mejor. Pero en ningún momento dijo, no, tiene que ir el representante de Maduro, porque es Maduro nuestro aliado, es Maduro. Entonces, los rusos han visto, bueno, Estados Unidos está vacilante, China está dejando un vacío y yo haciendo una inversión muy pequeña, yo puedo llenar ese vacío y puedo, en tal caso, venderme como la única salvación que le podría quedar a Maduro. Si Estados Unidos no interviene, pues Rusia lo termina ganando todo. Si Estados Unidos interviene, estoy seguro de que Rusia no va a irse a una guerra contra Estados Unidos en Venezuela. Entonces, básicamente eso. Podemos ver que cuando Estados Unidos tenía una postura mucho más belicosa, los rusos tenían una política más cauta. Retóricamente eran fuertes, pero eran más cautos. Ahora que Estados Unidos parece vacilar más, que incluso medios como la CNN han ayudado diciendo que está descartada cualquier tipo de intervención en Venezuela. Descartado quiere decir que Maduro hasta puede matar a 1 millón de personas y no van a hacer nada. Pues la CNN ha contribuido a eso. Entonces los rusos dicen, bueno, ya que el peligro de una confrontación baja,
yo puedo aumentar un poquito más la apuesta. César, Guaidó cada vez repite más esto de que ya su plan es ir hasta Miraflores a sacar a Maduro y que es posible pedir ayuda militar internacional. Te pregunto, ¿esto ya es la confirmación de que el presidente hasta el momento no lo ha hecho, pero que ya sabe y ya admite que la única salida es esto de propiciar un enfrentamiento real y llamar ayuda militar extranjera? ¿O tú crees que podríamos estar hablando de nuevo de simplemente amenazas de Guaidó y que es posible que nunca lo haga? Claro, el hecho de que él diga que ahora va a pedir cooperación internacional y lo va a plantear quiere decir que él antes no lo había planteado. Quiere decir que antes ni siquiera se había tomado en cuenta. Y es lógico porque Guaidó perdió el tiempo con el Grupo de Lima, con el canciller de Chile y de Perú y haciendo visitas por países que no pueden hacer nada y que tampoco tienen demasiado interés en hacer algo. Entonces, no, está claro de que él nunca pidió la ayuda militar, nunca hubo eso planteado, nunca hubo la estrategia ni siquiera, y él ahora se está enfrentando a este proceso. Es probable de que todo esto quede en amenazas vacías y él al final no lo haga. Es probable porque ha pasado durante 20 años. Sin embargo, ya su mano derecha, Marrero, fue detenido, está en la cárcel. El próximo va a ser Guaidó. Si el régimen ve que esto se enfría y que no hay una verdadera acción militar, digamos, como castigo por los hechos o por lo que haga el régimen, entonces el régimen va a radicalizarse y el próximo detenido va a ser Guaidó, así como Leopoldo López está preso. Eh, yo consideré desde un principio que había que organizar esta marcha hacia Miraflores, pero fundamentalmente tener la estrategia armada detrás. ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que con la ayuda militar. La marcha hacia Miraflores no va a llegar. Ahí van a haber muertos, ahí va a haber una represión brutal. Y si no hay el plan B acordado previamente, ese simplemente va a ser un día triste y gris y negro en la memoria de los venezolanos y más bien va a ser motivo para desmoralizar a la población. Todo tiene que tener un plan B y un plan C si es posible. Y lo que tenemos es una dirigencia muy irresponsable que nunca ha tenido ningún plan B. En realidad lo ha rechazado. Entonces, pues por eso es que llegamos a esta situación. César, supongamos, es decir, pensemos lo peor, que por cualquier razón, por la razón que sea, Guaidó y la Asamblea Nacional nunca piden ayuda internacional y nunca se deciden a ir hasta Miraflores y nunca se propicia un encuentro físico, digamos, entre las dos fuerzas. Estamos hablando de algo muy grave para Estados Unidos, es decir, de que Rusia abiertamente y en términos militares se tome Venezuela. Entonces te quiero preguntar, ¿tú crees que hay una línea roja de verdad, una línea roja que sí tiene Estados Unidos y que tiene clara? Y que aunque Guaidó no pida ayuda internacional, si se cruza esa línea roja, Estados Unidos, por la gravedad de lo que significa que Rusia se tome Venezuela, sí intervendría en Venezuela en una operación, por ejemplo, como la de Noriega en Panamá. Es decir, si hay la posibilidad, o tú crees que de verdad Estados Unidos sí tiene una línea roja que no depende de que Guaidó pida ayuda internacional y que si se pasa esa línea roja, sí hay intervención en Venezuela de parte de Estados Unidos. Mira, lo que pasa es que es muy difícil para Estados Unidos teniendo la calidad de aliados que tiene. Y aquí hablo no solamente de Guaidó. Por ejemplo, ayer leí un artículo de Andrés Oppenheimer que yo desearía que dejara de escribir sobre Venezuela. A mí antes me gustaba lo que él escribía, pero desde que está escribiendo sobre Venezuela no. De verdad que me encantaría, le haría un gran favor a los venezolanos que dejara de escribir sobre Venezuela, porque está diciendo ya cosas descabelladas y ayer estaba hablando de la posibilidad de que el Grupo de Lima establezca relaciones con el nefasto grupo de contacto que dirige Federica Mogherini. Federica Mogherini es la alta representante de la Unión Europea para las relaciones internacionales, en pocas palabras, la canciller de la Unión Europea,
Hay gente que cuando escucha, pues, europeo, piensa que es algo muy bueno. Federica Mogherini viene del Partido Comunista Italiano. Era gran amiga de Yasser Arafat, el terrorista palestino. Y bueno, por supuesto que ya podemos tener la tendencia. Y Federica Mogherini dijo en varias oportunidades que Cuba podría desempeñar un papel fundamental para resolver la crisis de Venezuela. Ojo, no lo dijo en chiste, no lo dijo en broma, dijo tal cual que Cuba podría mediar en la situación de Venezuela. Bueno, Federica Mogherini es la que tiene este grupo de contactos junto con López Obrador y con Uruguay. Así que ya podemos tener, ya podemos ver cuál es la tendencia. Y ahora el canciller de Chile está teniendo contactos con Federica Mogherini para ver, como Maduro no ha renunciado, para ver si se podrían convocar elecciones en Venezuela y que supuestamente monitoreados por la comunidad internacional. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque es difícil para Estados Unidos teniendo este tipo de aliados, esta calidad de aliados. O sea, vamos a estar claros que Estados Unidos dice, bueno, mis aliados, dentro de los aliados está Chile, está el tibio de Duque, está Perú, están todos estos países. Y son ellos mismos los que van a pegar el grito en el cielo cuando Estados Unidos intervenga. ¿Qué sucede? Los rusos han intervenido, no solo, ni siquiera en Venezuela, estoy hablando por ejemplo en Georgia, en Ucrania, militarmente, y a ellos nunca les ha importado que el mundo hable mal de ellos. A Putin nunca le ha importado que digan que Putin viola el derecho internacional. A Putin muy poco le importa el derecho internacional. A Putin lo que le importa es su relación de fuerzas en el tablero. En el Pentágono hay gente que piensa así, pero el Pentágono no es el único que toma decisiones en Estados Unidos. En Estados Unidos, lamentablemente, hasta los influencers de Twitter tienen una cuota en la toma de decisiones de alguna u otra forma. Entonces, para Estados Unidos, no teniendo la legitimidad internacional y tampoco teniendo un apoyo interno, va a ser muy difícil que intervenga. Que los rusos podrían tomar el poder militar en Venezuela, ya lo tomaron una vez en Cuba y Estados Unidos lo tuvo que aceptar. La diferencia es que Rusia hoy en día no es la Unión Soviética, no es el principal interés de Rusia tener bases en el Caribe, ni mucho menos, pero si Estados Unidos no interviene, ellos podrían, digamos, aumentar su influencia, ¿no? La verdad es que Rusia está invirtiendo muy poco en Venezuela. La gran ventaja que tiene Putin es que hay una oposición que es muy poco aliada de los Estados Unidos y está cooperando muy poco con los Estados Unidos y con los halcones norteamericanos y que de paso Estados Unidos está dividido, como ya lo dije anteriormente. Entonces, ¿cuál es la línea roja que sí podría, digamos, hacer que Estados Unidos intervenga sí o sí? Pues que haya una crisis humanitaria abrumadora, que lo va a haber, es seguro que lo va a tener que haber a finales de este año o el próximo, porque pues la situación en Venezuela no se aguanta y cada vez va a estar peor. Dos, que haya una masacre que conmocione la opinión pública internacional y fundamentalmente la de los Estados Unidos, que los obligue a intervenir. Hay algo que tenemos que decir, la opinión pública mira, es vendida. ¿Qué es lo que yo quiero decir? La opinión pública lo dice, es pública, o sea, de todo, ¿no? La opinión pública norteamericana en algún momento estuvo en contra de que Estados Unidos se metiera en Siria. Luego vieron a unos niños muriéndose en la televisión y después la opinión pública quería que Estados Unidos hiciera algo en Siria. O sea, la opinión pública es muy cambiante. Entonces, unas imágenes de unos venezolanos muriendo, tratando de atravesar el río Arauca para llegar a Colombia, eso puede conmocionar a la opinión pública. O una masacre en Venezuela puede conmocionar a la opinión pública. O el establecimiento de una base militar rusa en Venezuela, y por eso en parte creo que los rusos no la van a establecer como tal, podría conmocionar a la opinión pública y exigir a Estados Unidos una mayor participación. Ahora, con el caso de Noriega, la intervención estilo Noriega, yo siempre dije que eso era una posibilidad. Hoy en día no estoy tan seguro que tan posible sea porque
Estados Unidos podría hacer ataques quirúrgicos estilo drones, estilo Tomahawk, sin meter soldados. Esto estamos hablando de una intervención estilo Libia, más bien. Y el problema que hubo con ese estilo de intervenciones es que acabas con el régimen, al final el tirano termina muerto, como terminó Gaddafi, pero nadie termina teniendo el control del país, entonces tenemos una gran anarquía y Estados Unidos no se puede dar el lujo de tener una Libia en pleno Caribe, en el cual se dividen milicias, en este caso en Venezuela estaríamos hablando de colectivos y milicias y demás, echándose tiros, disparándose unas a otras perennemente y después desatando la piratería. El caso Noriega, primero Venezuela no es Panamá, en Panamá sí tenía que ser quirúrgico porque hasta el terreno lo obligaba. El caso era que si había un verdadero quiebre del componente armado y el régimen se atrinchera en Caracas, ahí sí podemos ver un escenario estilo Noriega, que Estados Unidos intervenga directamente en Caracas para sacar al tirano y a los cabecillas, como Diosdado Cabello, y le permita a las tropas venezolanas que habían o que desconocieron a Maduro, pues tomar Caracas. Pero hoy en día no está tan claro cuánto puede hacer ese quiebre. Y yo más bien hoy en día vislumbro que el quiebre podría ser deserciones masivas, pero no necesariamente que se queden dentro del ejército o gente que quiera luchar, sino gente que quiere huir del país. Entonces al fin y al cabo tendríamos una segunda Libia. E iríamos al escenario que menos quiere Estados Unidos, que es que tenga que mandar de verdad el ejército. Estamos hablando de miles de hombres para tomar el control de todo el país, de frontera a frontera. Y esto sería una operación muy costosa. Y creo que es una posibilidad que cada vez está más, es más cercana, especialmente si el Estado termina de colapsar. Y las sanciones que ha impuesto Estados Unidos han hecho eso, que va a colapsar más que el régimen, puede que termine colapsando todo el país, o sea, el Estado como tal, la nación como tal, un colapso total, y no sea que hay que no sea la estrategia de cambio de régimen, sino de construcción de país que hay que hacer, nation building, es decir, empezar prácticamente desde cero. Construir todas las fuerzas policiales, armadas, prácticamente la infraestructura, y eso haría que Estados Unidos se quede durante mucho tiempo. Hoy en día, al día de hoy, es una coyuntura que Estados Unidos no quiere y que no tiene mucho apoyo. Sin embargo, las coyunturas son cambiantes. Dependiendo de cómo sea la crisis humanitaria en Venezuela, fundamentalmente la crisis humanitaria, es que Estados Unidos va a tener que verse obligado a intervenir sí o no. Pero lo que es seguro es que Estados Unidos no debería permitirse a nivel estratégico tener una segunda Libia, una segunda Somalia en el Mar Caribe. Es algo que no han visto nuestros mediocres diplomáticos del Grupo de Lima, pero que seguramente muchos en Estados Unidos se están viendo con muchísima preocupación. Ojalá hayan disfrutado nuestra entrevista de hoy. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales y nos vemos en un próximo Panam Podcast.